Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos a la clase sobre seguimiento de la gestación, igual una clase un poco más para profesionales, hablando un poquito de forma muy básica, muy por encima, de un poquito cómo se plantea el seguimiento de la gestación, el seguimiento del embarazo. Obviamente esto tendrá modificaciones entre unos sitios y otros, porque cada sitio tendrá sus protocolos específicos de seguimiento, por tanto, el objetivo no es que lo comparéis si os hacen esto o no hacen esto en vuestro sitio, ¿no? Esto es hablar un poquito de las recomendaciones científicas básicas sobre el seguimiento del embarazo, con una idea de que os sirva para sacar preguntas de test en una OPE, en un EIR o por curiosidad profesional, ¿no? Pero nunca de cara a valorar si me hacen esto o me han hecho esto otro, comparándolo con un protocolo. Los protocolos específicos que tendréis en cada sitio son los adecuados, por tanto no tiene que crear ningún conflicto esto que voy a contar, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de seguimiento del embarazo, hay que empezar siempre por la consulta preconcepcional, la consulta que se debe hacer antes de quedarse embarazada. Esta consulta tiene varios objetivos. En primer lugar, promover la salud. Esto es muy importante, esto es fundamental. Es decir, cuidar la dieta. Lo ideal es que las modificaciones en la dieta se produzcan siempre antes de quedarse embarazada. Introducir el consumo de sal yodada, que es muy importante. Introducir el ejercicio o al menos abandonar el sedentarismo como hábito normal, ¿no? Y después, por supuesto, esto es fundamental, el abandono de tabaco, alcohol, drogas, que son muy tóxicos, muy perjudiciales, muy dañinos durante el embarazo. El segundo objetivo de la consulta preconcepcional es valorar posibles riesgos. Por ejemplo, es muy importante el cribado previo de diabetes, o más bien de prediabetes, en aquellas mujeres que tienen factores de riesgo. Por ejemplo, aquellas mujeres que tienen sobrepeso, que tienen obesidad, normalmente con un IMC mayor de 25, o que tienen factores de riesgo para la diabetes, pues sería interesante hacer un cribado de esta diabetes antes de quedarse embarazada. También sería interesante desde el embarazo hacer un cribado, por ejemplo, de la varicela, de la rubeola y de la hepatitis B. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de la vacunación, si en caso de que no fuera inmune, ¿no? Y si hubiera factores de riesgo para el virus de la hepatitis C, también se requiere o se recomienda hacer un cribado contra la hepatitis C. En caso, por ejemplo, de que una mujer no fuera inmune contra la rubeola o la hepatitis B, lo ideal sería vacunar y después quedarse embarazada. Pero ojo, en caso de que se ponga la vacuna contra la rubeola, que es la triple vírica, habría que esperar 28 días para buscar embarazo. Esto es muy importante. Este periodo es clave, es muy importante. O, por ejemplo, también una mujer que tiene una cesárea previa, lo recomendable sería esperar un mínimo de 18 meses hasta el siguiente parto, por tanto habría que calcular eso un poquito según cuándo haya sido la cesárea anterior. Los siguientes objetivos de la consulta preconcepcional sería controlar patologías, y este objetivo es clave. Por ejemplo, mujeres que ya sean diabéticas ellas, es muy importante hacer un buen control de esa diabetes, conseguir unas glicosiladas por debajo de 6,5 antes de quedarse embarazada, esto es fundamental. Las hipoglucemias provocan muertes fetales, las hiperglucemias provocan malformaciones fetales, sobre todo cardíacas. Por eso es muy importante el control de la diabetes previo, antes de quedarse embarazada. Control de la epilepsia, esto es muy importante. Problemas tiroideos, fundamental también ajustar medicación, o todo tipo de enfermedades crónicas. Por tanto, control de patologías antes del embarazo es otra herramienta o otra parte fundamental de la consulta preconcepcional. También hay que revisar la medicación, si estuviera tomando alguna medicación, y ajustarla en función de la evolución de esa enfermedad, y luego los posibles síntomas que puede provocar la enfermedad. Por ejemplo, pues las signos de tensión, edemas, dolores, glucemias, cualquier síntoma que esté provocando, ¿no? Y finalmente, que ya lo comenté en la clase anterior, recomendar la suplementación con ácido fólico, que es muy importante antes de quedarse embarazada, como mínimo 1 o 2 meses antes de la concepción. La dosis 0,4 miligramos, salvo si hay factores de riesgo para efectos del tubo neural, que sería de 4 o 5 miligramos por día, ¿de acuerdo? Muy importante estos datos. Después empezaríamos ya con las consultas, los controles del embarazo, ¿no? Y la primera visita le podríamos llamar la captación que normalmente suele hacer la matrona, pero bueno, es multidisciplinar, ¿no? El objetivo del control del embarazo es multidisciplinar, que se hace en una primera visita, en una captación, que debe ser como mucho a las 12 semanas, lo ideal es que fuera antes siempre, en torno a la semana 7, 8, 9, pero como máximo en las primeras 12 semanas, pues historia clínica, hay que ver antecedentes personales, obstétricos, ginecológicos, familiares, una exploración general que incluya el IMC, esto es muy importante, y luego también otra obstétrica, valorando genitales y las mamas, y luego solicitar pruebas complementarias como por ejemplo analíticas, cultivo de orina, calcular ya la primera ecografía y solicitarla, revisión odontológica es fundamental. Pero quiero comentaros cosillas de la serología que son un poquito específicas y particulares. Mirad, en esta captación se recomienda pedir una serología y ofrecer cribado de la enfermedad de Chagas
a todas aquellas mujeres originarias o que han permanecido durante tiempo en una zona endémica. Y estamos hablando de Sudamérica, de Centroamérica y de México. Todas las mujeres originarias de esa zona o que hayan estado durante un tiempo en esta zona, lo ideal sería con la serología del primer trimestre hacer un cribado de la enfermedad de Chagas. También se recomienda ofrecer cribado de la rubeola en esta primera visita y valorar inmunidad frente a la rubeola, pero en el posparto en este caso. O sea, si no se hubiera hecho la consulta preconcepcional, sería recomendable cribar rubeola en esta primera consulta y si no es inmune a la rubeola, apuntar en la historia clínica para en el posparto vacunar de rubeola, no durante el embarazo, que está contraindicada la triple vírica, ¿no? Y también se recomienda cribar varicela, hepatitis B y VIH. Todo esto en la serología del primer trimestre. ¿Qué más cosas se puede solucionar en esta captación? Pues suplementar, en caso de que la mujer no lo estuviera tomando con ácido fólico, insisto mucho en esto porque es muy importante, aunque lo ideal es que el ácido fólico se empiece a tomar siempre desde antes del deseo de gestación. Y con yodo, 200 nanogramos diarios de yodo en aquellas mujeres que no alcanzan las cantidades diarias recomendadas de ingesta de yodo en su dieta. ¿Cómo se consigue? Pues con 3 raciones diarias de leche o derivados de la leche más 2 gramos de sal yodada. Entonces, si la mujer no toma esta cantidad de sal yodada más 3 raciones de leche o derivados, lo ideal sería suplementarla con yodo. También muy importante en esta captación valorar el riesgo gestacional, lo cual se hace a lo largo de todo el embarazo, y luego promover la salud y la educación sanitaria. De nuevo tenemos que hablar de la dieta, es muy importante, dieta equilibrada, dieta variada, ingesta adecuada de calorías según las necesidades del embarazo, esto es fundamental. La dieta durante el embarazo tiene un papel brutal, es muy importante concienciar sobre esto, ¿no? Y en este sentido comentaros como dato un poquito interesante que se recomienda una restricción proteico-energética a gestantes que tengan sobrepeso o un incremento ponderal excesivo durante la gestación. ¿Y cuánto es excesivo? Pues ganar por semana más de 570 gramos. Cuando se gana más de esa cantidad, está recomendado un poquito un control de la dieta, una restricción proteico-energética. Y luego, de nuevo, en caso de que la mujer esté fumando, tome algún consumo de alcohol o alguna droga, abandono absoluto de esto, ¿no? Existe el mito de que, un poco en la calle, de que es mejor reducir el tabaco que dejar de fumar. A ver, el tabaco es malo y es negativo. Si fumabas 20 y fumas 3 ahora, mejor. Pero lo ideal es dejarlo, eso no hay ninguna duda y científicamente no se puede comparar. Lo ideal de tabaco es dejarlo, igual que el alcohol, ¿no? Ahora, si me dices, en vez de fumar 20, fumo 3, hombre, pues es mejor. Pero lo ideal es no fumar, evitar por completo, ¿no? Posteriormente a esto, estaríamos ya hablando de las visitas posteriores, que aquí me voy a entretener mucho menos. El objetivo es confirmar la buena evolución del embarazo, detectar complicaciones, ofrecer apoyo emocional, actualizar la historia clínica. Es muy importante el control de peso y de tensión arterial en todas las visitas. Esto es muy importante, hay que hacer una toma de tensión arterial en todas las visitas. Y luego ya las exploraciones obstétricas que vaya requiriendo, las cuales pues van un poco según las semanas de gestación. Contaros que en general un programa de seguimiento del embarazo debe tener entre 6 y 9 visitas en una mujer de bajo riesgo, ¿no? Por eso más o menos hasta la semana 37 se puede ver a la embarazada cada 4 o 6 semanas, esa sería la secuencia de controles, ¿no? A partir de la semana 37 lo recomendable sería verla cada 2 semanas y ya a partir de la 40-41 pues se cita cada 2-3 días y normalmente ya en consultas más especializadas de fisiopatología fetal. Pero bueno, en esto no me voy a entretener mucho. Y vamos a pasar a hablar un poquito de los cribados. Y esto sí que lo voy a hacer un poco por encima porque os quiero hablar de los 4 cribados que se suelen hacer durante el embarazo. El primer cribado sería el de las cromosomopatías fetales y en este sentido, a nivel de cromosomopatías, tenemos 2 cribados. El cribado del primer trimestre, que se hace entre la semana 11 y 13 y combina una analítica materna en la que se hace una beta-HCG y una PAP, una ecografía y datos de la historia clínica materna. Y el objetivo principal es descartar posibles síndromes de Down, ¿no? Aunque también se pueden valorar otras cromosomopatías. Y luego tenemos el cribado del segundo trimestre, que se hace entre la semana 15 y 18 y combina la edad materna con marcadores bioquímicos, y en este caso hablamos de la alfa-fetoproteína, de la beta-HCG y del estradiol. Comentaros que niveles elevados de alfa-fetoproteína se asocian a alteraciones del tubo neural. Este sería el cribado del segundo trimestre. Importante también hablar del cribado de la diabetes gestacional. Comentaros que el cribado se realiza a través de los Sullivan, consiste en dar 50 gramos de glucosa normalmente entre la semana 24 y 28 y valorar la glucemia a la hora. Si da 140 o más hay que pasar a la prueba diagnóstica, que es la sobrecarga oral de glucosa. La sobrecarga oral de glucosa son 100 gramos y se hacen 4 mediciones, una basal y luego cada hora, ¿no? Y con 2 valores alterados pues hablaríamos ya de diagnóstico de diabetes gestacional. También importante el cribado de la incompatibilidad por el RH. No voy a entretener mucho porque esto tengo un vídeo específico de esto que siempre os cuesta mucho, pero simplemente entender que a quién se debe de hacer cribado de incompatibilidad del RH principalmente, a las mujeres que sean RH negativo.
Pues, ¿cómo se hace? A través de valorar su grupo IRH, RH negativo, y luego el test de Coombs indirecto. El test de Coombs indirecto lo que nos dice es si la mujer tiene anticuerpos contra un posible RH positivo. Si la mujer ya los tiene, no podemos hacer prevención, porque no podemos prevenir aquello que ya ha pasado. Si la mujer no tiene anticuerpos contra el RH positivo, entonces tenemos que prevenirle su inmunización. ¿Cómo lo hacemos? Con la gamma anti-D. La gamma anti-D, que la ponemos, como os digo, pues entre la semana 24 y 28 de gestación, digamos, lo que previene es que la mujer cree anticuerpos contra el RH positivo. Esto es el test de Coombs indirecto, que es un cribado que hacemos durante el embarazo. Y finalmente hablaros también del estreptococo beta hemolítico, que es otro cribado que hacemos durante el embarazo. Consiste en hacer un exudado vaginal y anorrectal a todas las mujeres embarazadas entre las semanas 35 y 37, con el objetivo de que, si es positivo, intraparto, cubrir o proteger al feto del contagio al pasar por el canal del parto, ¿vale? Y nada, con esto terminamos esta videoclase. Espero que os haya ayudado, que os sirva y, bueno, como os dije al principio, no se trata de comparar, se trata de aprender, ¿vale? Venga, si os gusta, os veo en la siguiente videoclase. Chao.